A partir del caso de Morena, por supuesto, este submundo que veíamos recién, estas imágenes que mostraba Paulino, y de esto vamos a hablar con Alicia Crosa, que es psicóloga forense y está aquí con nosotros esta tarde. Alicia, buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros. Buenas tardes a todos ustedes, por nada. Bueno, a ver, primera mirada, antes de entrar con preguntas específicas, ¿qué ves vos cuando ves lo que nos acaba de mostrar Paulino, sobre todo, te digo, en este diálogo interno en la cárcel? Bueno, vine a cuento cómo iniciamos esto, porque como mucha gente ya sabe, porque he estado otras veces también en los medios, yo ingresé teniendo 21 años, hoy tengo 80, 21 años de servicio penitenciario bonaerense, y ingresé con 21 años a la Unidad 1 Olmos, sí, siendo en ese momento asistente social criminológica, ya recibida. Y mientras tanto estudiaba mi carrera de psicología clínica en la Universidad de La Plata. En ese momento la cárcel de Olmos era una cárcel poblada, no superpoblada, era poblada. Muy bien. La tipificación de los delitos de la cárcel de Olmos era básicamente el raterito, era el hurto simple, el hurto calificado, si había habido alguna cuestión vinculada a algún daño físico, ¿no es cierto? Algunos que otros homicidios, sobre todo, nunca o pocas veces en ocasión de robo, sino en situación de riñas familiares, ¿no? De conflictos de orden vincular, más que nada. A lo largo del tiempo, eso se fue deteriorando de una manera considerable y llamativa. ¿A partir de qué? A partir de la flexibilidad que hubo a partir de las fronteras con el ingreso de la droga y la falta del control específico. Sobre todo también el acceso a una inmigración sin límite de gente que venía precisamente a trabajar de eso, ¿no? Del tráfico de droga y todo ese tipo de cosas. Todo eso contribuyó a que se vaya complejizando el índice de la criminalidad, al punto tal que hoy día estamos en una situación muy difícil de revertir, y por eso es que esto pasa y pasa y pasa y pasa el tiempo, porque es muy difícil de encararlo, porque esto ha adquirido una dimensión de tal magnitud que no se sabe por dónde meterle a la cosa, porque hay familias enteras en estos lugares a donde tienen que vivir, porque son lugares carenciados, que es lo único que encuentran para vivir, porque la estratificación social también se ha complejizado de manera tal, con una economía absolutamente nefasta, que ha hecho que esa gente se tenga que converger en esos lugares. Y hay familias enteras que viven del comercio de la droga y del delito de los adultos y del delito de los menores, que también contribuyen al alimento familiar merced a la cuestión del delito. Sí. De manera tal que, bueno, ni que hablar de la instrumentación política que hay al servicio de todo esto, porque esto es una masa que vota, ¿no es cierto? Y que entonces, en la medida en que eso genera una masa electoral interesante, tampoco hay como demasiada interés. No sé si interés, pero sí en todo caso intelectualidad al servicio de armar una estrategia para contrarrestarlo. Y esto es lo que estamos viviendo. O sea, más administrarlo que contrarrestarlo. Exactamente. Más están en el gerenciamiento de eso que tal en pareciera el combate. Que esto es así. Tal pareciera a la luz de los resultados y de lo que vemos. Pero ¿qué es lo que pasa? La calidad de la droga, en función del magro ingreso, se ha hecho peor. O sea, en este momento, la mayoría de toda esta gente consume, trafica y vende Paco, que es lo más barato y lo que está más al alcance. ¿Qué es lo que produce el Paco? El Paco, el fentanilo y todas esas drogas de baja calidad. Produce un deterioro cortical muy rápido. Produce lo que se llama la frontalización. ¿Qué es la frontalización? Es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, dentro de la estereotipia cerebral, es el lóbulo que regula la conducta. Es el lóbulo frontal es el regulador, el administrador de la conducta personal y social en función del otro. Pero es el primero que se deteriora a partir del consumo de la droga en general, mucho más con este tipo de drogas. Es decir, ¿te quita los inhibidores? Totalmente.
Y además deteriora la posibilidad de la calificación de la conducta propia. Claro. ¿No? Y esto es lo que estamos viendo. ¿Son los zombies que se ven en Estados Unidos? No Más me- los que se ven acá en el conurbano. Bueno, esto que se ve acá, esos chicos que Esto ves en la calle. Claro. vos los ves circulando por la calle en un estado de ausencia cerebral total, están totalmente... Pero te lo dicen las madres del Paco. Exactamente. Claro. Sí. Lo que exactamente. sufren por esos hijos. las Entonces, madres del volviendo a Paco. lo que estaba, a la narrativa Sí. que estaba recién haciendo, más pronto se inician en eso, más pronto es el deterioro y más pronto es el índice de criminalidad. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de lo que hacen. Exacto. Pierden la conciencia. Claro, Así. entonces está directamente relacionado. Es tomar la acción como acción misma Claro. y lograr el objetivo. Es el reproche, mataste una nena, animal, robá tranquilo, pero no mates. Pero ¿No? Más o menos. es que andás a ver si se da cuenta del significado valorativo que De lo tiene que la... dice. Claro. ¿Entendés? Claro. Ahora, el objetivo es tener plata para volver a drogarse. Vos fijate que a la hora y pico, ese celular que le sacaron a esa nena fue cambiado en otra villa por Paco. Claro. Este es el estado que tenemos. ¿Qué les pasa, políticos? Por favor, tomen conciencia de esta situación. Esto es gravísimo lo que estamos viviendo, con ciertas características de irreversibilidad. Acá hay que tomar medidas muy a fondo, rápidamente, y hay que ir al centro de la cosa. Ahora, ¿cómo es la gran pregunta? Porque... bueno, controlar las fronteras. Sí, pero yo digo, está bien, controlar, porque ¿Pero qué te parece? vos marcaste controlar las fronteras para que no ingrese la droga y para que no ingrese una inmigración indiscriminada. Pero además también lo que hay que tratar de hacer es crear un sistema político-económico que pueda darle lugar de inclusión a esta gente. Tenemos una política que está estrangulada, una economía que está estrangulada. Entonces, de esa manera estamos en un upside down, ¿no? Sí. Claro, en el mientras tanto, ¿qué rueda. hago, digamos? Exacto. Y Mucho de hoy eso de tenemos plantear, esta ¿qué querés que chica... haga? ¿De qué vivo? Claro, Claro. y mañana, exactamente. O sea, acá lo que hay que cambiar es el sistema político, básicamente, y económico. El económico sustentado en el cambio político, porque si no, ¿dónde vamos a parar? Ahora tenemos esta nena, más tarde tenemos otra, después tengo otra Es situación. que tenemos, tuvimos. Y con lo que ya tendremos. está, Tendremos, lamentablemente. Exactamente. Esto... A ver, hay que comprender también otra Sí. cuestión, que ha cambiado mucho la psicología evolutiva y el desarrollo cognitivo en función de la tecnología. Hace 35 años atrás no había computadoras, Sí. ni tampoco teléfonos móviles. Ustedes tenían que comunicarse con alguien y o llamar a la operadora o pulsar. Sí. Bueno, la tecnología tiene muchísimo que ver con la aceleración que ha provocado en la comunicación interpersonal y también en el delito. En el delito, porque las bandas se comunican Claro, más permanentemente. O sea, no hay tampoco una posibilidad muy fáctica de que la policía o quien tenga que contrarrestar esto, ¿no es cierto?, pueda armar una estrategia de contrarrestamiento, porque la facilidad y la urgencia de la bueno, comunicación... pero también la contracara de eso es que se supone que la policía cuenta con esa tecnología para poder contrarrestar pero rápidamente. no la Digo, usa. eso ya está. Pero ya la está usa, instalado. no sé si la usará. Bueno, el viste- tema es que no la usa. Vos viste igual, Elio, la imagen, ¿vieron? Con Lourdes, doctora, la sumamos, la imagen de la comisaría a la puerta, Sí, todo sí, siempre- oxidado. Sí. Eso es corrupción, todo eso. Eso es todo corrupción, desidia. Desidia. A mí me gusta la palabra desidia, que es la que apuntala, Claro. es la que en la complacencia, en la Sí. desidia, en el dejar pasar, el dejar hacer. Ven, miren. O sea, yo imagino una comisaría de lujo, no, pero imagino una comisaría donde Pero el policía trabaje ¿qué comisaría cómodo. conoces? A ver, perdóname, Paulino. ¿Fuiste alguna vez a una comisaría y viste una celda? Todas están iguales, ¿eh? Y hay cada vez peores. Un Pero hay- espanto. Y Y un- esto el- está bien, te diría. Ahora, el primer punto es por qué los presos están en la comisaría, que es algo que nos Correcto. planteamos todos los días acá, todos los Después, días ¿por decimos qué tienen esto. celulares? Si Bueno. están incomunicados, se supone. Claro. Bueno, no, esto, esperen, lo de ayer tiene lógica en el momento, porque lo primero que hacen es trasladarlo a la comisaría y de la comisaría van a la fiscalía. Está bien. En este caso sí, pero lo que no tienen que hacer es vivir en una comisaría. Pero es lo que pasa. Claro, es Viven lo que en la pasa. comisaría. Sí, Están toda presos, esta- quedan presos en la comisaría. Toda esta es una pobre gente, es una pobre gente realmente, porque es una masa esclava que está esclavizada, conectada con una estructura política que se lo fomenta. Entonces es muy difícil poder salir de esa situación.
Ahí hay una gran masa. Yo Ahora, ni siquiera sé esa- si la fomentan o no saben qué hacer. Bueno, yo estaba pensando en Bueno, eso pero hay también. una porque masa proletaria ahí que alimenta muchísimo. ¿no No es tiene cierto? dueño. Claro. Claro, pero esa es la pregunta, porque en realidad si lo fomenta, se supone que Claro, lo que le creen es responde. que esa masa le responde o tiene Pero, algún tipo de Eleonora, representación. si hasta hay hemos tenido una reglamentación a propósito de todo esto, ¿qué es el garantismo? Bueno, el zafaronismo, vos El hablas de... zafaronismo, Claro. ¿qué es esto? Es decir, Sí. yo estoy de acuerdo que a esta gente hay que comprenderla, pero también como forma de comprenderla también hay que enseñarle en el sentido de que no se repitan a sí mismos. Sí. O sea, No, ¿qué no, hacemos claro. perdonando? Está bien, hay una línea Comprenderla no es perdonar. abolicionista, está bien. Es que Al cumpla una lado condena. del... sí, eso te pasa también con tus hijos, con los chicos. ¿Cómo los educas? Sí, sí, es decir, obvio. hacen una macana. Si vos le perdonás la macana y no le enseñás la contrapartida de la buena acción, bueno, va a volver a repetir la misma macana. Claro. ¿El celular lo podrían tener en el lugar en el que estaban? Luego Antes decir que- nunca, antes nunca. Antes ¿Qué no. No, no, está celular? bien, pero lo que digo, ¿está bien en la comisaría o eso es un delito? No deberían tener. No, si no, están no. en condición de incomunicados, no deberían tener. Hay que ver si había otros reos ahí que estaban en condición de comunicados y ahí sí les, O sea, les podría acercan muchas veces. existir alguien que efectivamente pudiera tener acceso al celular y eso no sea... Igual me parece raro, ¿no? Estar preso y con un celular. Bueno, como efectivamente. no tiene lógica. Pero pasa. hoy lo que pasa Pero en es los lo que pasa hoy en No, no, no. tribunales- Eso es... Entró eso- Ya voy con con la, ello, ¿eh? entró Eso con ya la lo sabemos, pandemia y no, quedó. no, pero me quedé forever. con lo que marcó Lourdes recién. Si no estaba en condición de incomunicado, si estás preso, ¿estás en condición de incomunicado o no? No. No, Y hay- bueno, hay- entonces eso es una locura, perdón. Digo, si te ponen tras las rejas, ¿cómo puedes tener un celular a mano? Para comunicarte con tu abogado, si no hay un teléfono. Te dan una llamada, haces la llamada bueno, a tu voz, antes suficiente. antes existía eso. Con la pandemia se abrió algo Está bien, para pero que. saca la pandemia. Sí. Claro. Vos Y tenés quedó. a alguien que... Y Pero quedó, saca la Paulina. pandemia. Pero está bien. Pero No si- deberían tener celular, sí. Si la pregunta es esa, no deberían tener O celular. sea que Ah, ok. por Entonces esa no está irregularidad- permitido, por esa entonces. irregularidad alguien hoy... Está permitido, debe- lamentablemente, pero no pará, debería. por esa irregularidad o está permitido. No deberían, es un deber ser. Claro, eso es lo que Pueden marcamos. legalmente tener En celulares. una comisaría no deberían, porque están recién llegados presos, tienen que dejar sus pertenencias Ahí al está. llegar. No A eso nos deberían. referimos. ¿Dónde? ¿Quién le dio? No sé. Alguien a Bueno. esta hora en esa comisaría Quinta de Lanús debería estar dando un paso al costado, siendo echado, siendo removido, porque O dando permitió lo que... explicaciones al menos. Mira, yo me retiré del Dios mío. servicio Sí. penitenciario en el año 95, septiembre del 95 o en el 96. Hasta ese momento, los presos que tenían alguna necesidad probada de comunicarse con la familia, Sí. muy probada, porque pasaba por nosotros, por los asistentes sociales, por los psicólogos, Sí. que le aconsejábamos si era pertinente, si era una cuestión necesaria, dado el estado psicológico del internado y demás, tenían que anotarse. Y había un teléfono a la salida del concierto de las celdas, ¿no es Sí. cierto?, donde el jefe de penal y sus respectivos oficiales, o los que no lo eran, oficiales, cabos, sargentos, en fin, controlaban y hasta oían lo que el preso, lo que el detenido hablaba con su familia. ¿En qué momento se perdió eso? Porque esa es la lógica que cualquier persona te está escuchando y dice, bueno, claro, con lógica, sí tiene que ser. ¿En qué momento Y se perdió cuando eso, interesó Alicia? que eso pasara, Claro, porque acá, en ese momento, doctora, había un control sobre los penales. totalmente. Y la política regía la Totalmente. conducta dentro. Totalmente. Hoy el penal se autorregula. La cárcel era cárcel. Por eso, ¿hoy qué es? Claro. Negocio de sabemos. algunos. Pero Porque hoy este se es el- tarifa el Estaba lugar, regulado. hoy se tarifa Todo estaba la regulado. televisión, hoy se tarifa Claro, celular, pero la todo mejor eso que se comida. tarifa, yo estoy con esto que marca Alicia, digo, evidentemente empieza a tarifarse y empieza a encontrar un hueco con esta teoría del abolicionismo, mal llamado garantismo. Perdóname, los presos no votaban antes, ¿eh? No sé. Claro, Es verdad, eso Lo que empezaron a hacer pasa es que poco por a una votar. cuestión de los derechos humanos empezaron, salvo los que tengan condena, porque ¿qué es lo que pasa? La mayoría Dos de los terceras presos... partes, ¿no? El preso, la el preso estaba privado de derechos y era una forma más Claro. de punitividad. Pero ¿qué pasa? De pagar, una forma de pagar su culpa por el hecho cometido. Pero cuando Claro. sos condenado, sí, estás Reparación prohibido, no de podés la pena, votar. se No llamaba podés eso. votar si estás condenado. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los presos en tiene nuestro condena país firme. no tienen condena firme. Claro. Están en Procesados. prisión preventiva. Que son procesados. Exacto. Exacto. Entonces, vos no podés prohibirle a una persona votar y no, a ver,
No porque en la presunción que te sigue Porque, rigiendo es la de inocencia claro, hasta que haya una exacto. condena Hasta que haya firme. una condena Que haya una firme. condena firme. De hecho, hemos tenido senadores, Bueno, ahí tenés un diputados, gran vicepresidentes condenados, Ese es el Sí. problema. condenados, En pero ejercicios sin de- condena firme. Sí, Y la claro. justicia lenta, Y entonces mientras pasan los tanto, el años, pasan los ejercicio del años poder. y capaz que prescribe la causa. Exacto. Con una función totalmente cuestionable. Bueno, Sí, a propósito sí. de eso, el día lunes va a prescribir, Lourdes, vamos a hablar en un ratito, ¿La causa del triple crimen? la causa del triple crimen de General Rodríguez. Sí, correcto. Sí, de del cual Forza. ya pasaron Sí. 15 años, Sebastián Claro. Forza, Leopoldo Vina, Damián Ferrón, 34, 37, 35 años. Exacto. Cuando El autor fallecieron. intelectual no se sabe quién es. El autor Autor intelectual, Nunca lo vamos a efectivamente, saber. Nunca lo vamos a saber. Negociados. Negociados. Ahora, Alicia, Porque deja- de esos negociados está prendida mucha gente. Mm. Está abrochada mucha gente. Sí, sí, basta ver el patrimonio de algunos que tienen que controlar Pero por la seguridad. supuesto que sí, es así. Esto es el deterioro social que ha tenido nuestra sociedad, lamentablemente, en este país maravilloso, absolutamente potente, potenciado y potenciador. Y bueno, sin embargo, la dirigencia política, todo eso ha contribuido a este deterioro que estamos viviendo, del cual yo no creo verlo ya a la edad que tengo, pero no sé. Por eso es que estamos asistiendo a este concierto de gente que huye, porque ¿qué pasa? Vos tenés, por ejemplo, una persona entre 35 y 40 Sí. años que ya viene hace unos cuantos años soportando las dificultades económicas que le impiden crecer o armarse básicamente en la aspiración de que cualquiera tenemos, tener un departamento, un lugar donde vivir, un cochecito, tener una familia en condiciones, Sí. mandar a tus chicos al colegio, poder tener una vacación. O sea, no se pide más que eso. Cuando eso está, no se pide más que eso. Bien, hablo del común de la sociedad. Pero ¿cuántos años hace que eso no se puede lograr? Entonces, un individuo que tiene entre 35 y 40 años, que en este momento se le está proponiendo una determinada elección, una determinada votación con vistas a... Eso no va a ser en forma inmediata, eso va a llevar su tiempo. Tiempo que serán 8 o 10 años. Lo encontrás a ese mismo tipo con 50 años, ¿y qué hace a los 50 años? nada. Esperar llegar Sí. a los 65, si es varón, para jubilarse, y a los 60 si es mujer, y vivir de una jubilación lamentable, que tampoco le alcanza para vivir, como no le alcanzaba antes. Y esa es la cuestión por la cual la gente está emigrando. Gracias, Alicia, doctora. gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy gentil, admiro la pasión. Sí, la verdad Admiramos que la sí. pasión. La verdad que sí.